Amén, mis hermanos y hermanas. Shalom para todos, paz para todos. Amén. Hoy continuaremos el libro de Efesios, ya confiando en el Señor poder terminarlo en este Shabbat, en este día de reposo. Amén. Y recordando que Saulo ha venido dando una serie de instrucciones a la congregación de Éfeso en cuanto al comportamiento de los creyentes, amén, dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y siguiendo en ese pensamiento, en ese espíritu, ahora va a hablar a la congregación en cuanto a otros aspectos de la vida de los creyentes, como es la vida familiar y la vida laboral. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro carácter, nuestro comportamiento como familia de fe y también como servidores o empleados o empleadores? Amén. También en la fe. Amén. Recuerde que esto es para el que es de la fe, esto no es para el mundo. Amén. La palabra del Señor es para aquel que claramente ha venido al Padre, a Dios, reconociendo de que Dios es el soberano, amén, y el que tiene control y dominio sobre su vida, el que le ha ofrecido sus promesas, amén, y le ha ofrecido el pacto de tener una comunión, una relación de padre e hijos, y a estar subordinados a Dios como padre y nosotros como hijos, amén. Y en ese espíritu, en esa relación, es que vamos a entender todo esto de la subordinación o la relación que hay dentro del matrimonio, dentro de la vida familiar, amén, para un creyente, amén. Vamos a Efesios 5:21, donde quedamos el día de reposo pasado, el Shabbat pasado, amén. Y dice la Escritura: someteos unos a otros en el temor del Mesías. Este someteos también se puede traducir como subordinados unos a otros, amén, en el sentido de que claramente debemos entender de que en la Escritura también se nos enseña a mirar a los demás como superiores a uno mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si uno mira a un hermano, a una hermana superior a uno, claramente uno también puede entender de que uno puede aprender de ellos, amén, o uno puede recibir consejo de ellos, uno puede recibir exhortación de ellos, amén, y en ese sentido uno también se subordina en esa relación de hermanos, amén, entendiendo que nuestros hermanos y hermanas también están en la capacidad, por la guianza del Espíritu en ellos, también a instruirnos, también a aconsejarnos, también a exhortarnos y a ayudarnos, amén, a consolarnos, fortalecernos conforme el Espíritu nos guíe. Entonces, pero todo esto está basado en una sola imagen, en la imagen de que todo esto se va a hacer en el Señor, o sea, claramente en la fe, amén, y por eso es para personas de la fe, en la fe, amén, y no para el mundo, porque para el mundo, pues el Señor, si no creen en el Señor, mucho menos se van a someter en cuanto a lo que el Señor dirige a la congregación, amén. Luego dice, y luego empieza ya entonces a hablar dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor, solamente en el sentido de la subordinación, ¿verdad? Porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la congregación o de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Y aquí Saulo toma el paralelo entre el matrimonio, la relación familiar del creyente, con la relación que hay entre Jesús el Mesías y la congregación, los redimidos. Amén. Ahora, ¿por qué Saulo toma ese paralelo o esa imagen? Porque claramente hablar de lo que es la relación familiar, hoy en día en un mundo donde hay tantos pensamientos y tantas ideas en cuanto a lo que la gente quiere ser, amén, entendiendo que cada persona tiene su propio carácter,
que no todos los hombres somos iguales, ni que todas las mujeres son iguales, en el sentido del carácter, de sus ideas, de su madurez, amén, de sus pensamientos, de sus luchas, de sus traumas y de todo lo que cada persona lleva consigo mismo, amén. Entonces es muy difícil establecer, pues se habla de ciertas cosas básicas en el matrimonio, la fidelidad, la consideración de los unos con el otro, amén, el amarse, el respetarse, esas son cosas básicas, pero todo eso de fidelidad, de respetarse, de amarse, de considerarse, también está muy, muy afectado por lo que cada persona es, amén. Ahora vivimos en un mundo donde el hombre está en todo en contra de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Está en contra de que Dios creó al hombre y mujer solamente. Ahora ya se quiere levantar otro género, o otros géneros. Ya no solamente hombre y mujer, sino que ya los hombres se rebelaron contra eso y dicen, no es solamente hombre y mujer, sino que ahora tiene que haber otros géneros. Amén. Ya el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino que ahora también los hombres se rebelaron contra eso, contra Dios, y ahora entonces quieren establecer otro tipo de relaciones matrimoniales entre diferentes géneros. Amén. Y claramente también tenemos la cuestión de la liberación femenina, que ahora también la mujer se ha rebelado en contra a lo que Dios estableció allá en el Edén, cuando le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido, pero él regirá sobre ti. Amén. Entonces la mujer que dice, no, nadie tiene derecho, la mujer también tiene derecho y podemos ser libres, y entonces ahora la mujer busca entrar al matrimonio en igualdad. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, yo tengo mi propio trabajo, mis propias entradas, soy independiente, si nos casamos, hacemos un arreglo matrimonial, un arreglo de bienes y todo esto, entonces ya todo queda estipulado, preparado por si acaso esto no funciona. Entonces ya la gente no se casa para toda la vida, sino a ver si funciona. Amén. Y si no funciona, pues... Ahora, todo eso tiene que ver con algo que la Escritura nos revela, de que claramente antes de que venga el Mesías tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, que se revela contra todo lo que es Elohim. Amén. O sea, cuando usa la palabra Elohim, la palabra Dios, está diciendo que se revela contra todo aquello que está establecido por la autoridad de Dios. Amén. Entonces ahora, uno cree que esa cita de que se manifiesta el hombre de pecado es una sola persona. Claramente esa persona va a manifestar todo el carácter de esa humanidad, pero en realidad está hablando de cómo el hombre va alcanzando ese nivel, donde se va a manifestar ese hombre. Y ya estamos viendo esa generación, ese hombre, donde hoy día todo se está rebelando contra lo que Dios ha establecido. Amén. Hay partes donde ya hasta quitan lo que es cualquier monumento que tiene que ver con Dios, para poner ahora monumentos de otras ideologías o de otras religiones o de otros pensamientos. Amén. Así que todo lo que estamos viendo es cómo realmente ese hombre de iniquidad ya está apareciendo, que se está levantando contra todo y rebelando contra todo lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, en el caso del matrimonio de creyentes, claramente Saulo no dice someterse a la mujer por cuestión de capricho, sino que cuando Dios creó a Adán y Eva, o al primer hombre y primera mujer, claramente el primero que se creó, ¿cuál fue? Al hombre. Amén. Y luego la mujer fue concedida, dice que por causa del hombre, para que fuera ayuda idónea. Pero ¿cuándo fue que Dios dio la sentencia de que el deseo de la mujer será para su marido, pero él regirá sobre ella? Cuando la mujer se dejó seducir por la serpiente y sin consultar con su marido, llegó a hacer que ellos dos comieran del pecado. Amén.
claramente también Adán tiene culpa en eso, amén, porque claramente él tenía el conocimiento, a él se le dio el mandamiento y él debió claramente ayudar a que eso no se llegara a hacer, amén. Entonces, por lo tanto, a raíz de ese pecado, a raíz de esa actitud de la primera mujer, de Eva, en cuanto se dio al deseo de sus ojos, amén, a la codicia de sus ojos, y llevó a tomar esa decisión y a hacer que su marido también lo hiciera, entonces quedó establecido de que todo deseo de la mujer iba a estar regido por la voluntad del esposo, amén. No quiere decir que la mujer no puede desear, sino que todo lo que la mujer desee claramente va a quedar bajo la voluntad del esposo. Ahora, ¿qué pasa si es una mujer, como dice la Escritura, hablando de la mujer, el Salmo, el proverbio, la mujer virtuosa? Gracias, hermano. Hablando el proverbio de la mujer virtuosa, ¿qué tal si la mujer que Dios nos concede es mujer virtuosa y tiene virtudes y tiene dones y es madura y claramente tiene temor de Dios y todos sus deseos son conforme a lo que ella entiende que es bueno delante de Dios? ¿Tendrá problemas con que el marido apruebe aquello que ella desea? Claramente que no. Amén. El problema es cuando no hay temor de Dios, no hay sometimiento a Dios primeramente, y entonces cada quien quiere hacer lo que desea. Ahora, por eso es que a los creyentes se les dice no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si una persona que es creyente, un hombre que es creyente, o una mujer que es creyente, tienen temor de Dios y buscan hacer la voluntad de Dios y empiezan a regir sus pensamientos, sus deseos, conforme a la voluntad de Dios, y se unen a alguien que no tiene temor de Dios, pues entonces va a haber ¿qué? Va a haber dificultades, va a haber problemas. Amén. Porque claramente no va a haber dice que ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Amén. Entonces, la mejor manera de caminar no es tanto que la mujer se someta al hombre, sino que la mujer sea sabia, que la mujer tema al Señor. Y en el temor al Señor, entonces, cada quien ocupe su lugar. Ahora, para el mundo, esto puede ser algo como lo ven como que algo malo. De que ¿por qué tiene que la mujer someterse al marido? Pero si usted analiza todos los aspectos de la vida, tienen que ver con subordinación. ¿Dónde no va usted que no hay subordinación? Si va al ejército, la mujer tiene que someterse a los capitanes, a los generales, a los coroneles. No importa si es hombre o mujer, todos tienen que subordinarse. Si usted entra en una compañía a trabajar, está subordinada a los jefes inmediatos, a los más altos. Amén. En toda parte de la sociedad está establecido un orden de autoridades. ¿Y por qué entonces la gente se queja en cuanto al matrimonio? Amén. Si el matrimonio también es una institución donde Dios mismo establece un orden de autoridad. Amén. Siempre, ¿por qué? Porque es contra Dios. Pero no nos rebelamos contra el ejército, no nos rebelamos contra, pero ¿por qué tienen que haber generales y por qué tienen que haber capitanes y yo también puedo ser capitán? Ahí nadie protesta, ¿verdad? Todo el mundo calladito se subordina. Pero en cuanto es a Dios, todo el mundo protesta, todo el mundo se rebela. Amén. ¿Por qué? Porque la cuestión no es contra lo que está establecido, sino quién lo establece. Amén. Entonces, claramente, y es aquí donde claramente esto es para nosotros los creyentes que creemos en Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios y que no vemos estas cosas, esta subordinación como algo que nos lleva a esclavitud o a sujeción, como que no puedo hacer nada, sino que claramente es buscar un conocimiento y un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para que todo funcione dentro de la normalidad, porque Dios es justo, Dios no es injusto, Dios no humilla a nadie, Dios no se alegra del mal de nadie, ni desea el mal de nadie. Amén. Entonces, claramente, si nosotros buscamos el conocimiento y la voluntad de Dios, pues todo va a funcionar en el orden que debe funcionar. Amén. Y por eso es que Saulo no empieza a hablar de que tienen que respetarse, de que tienen que considerarse. Claramente en cierta parte
da estos consejos, ¿verdad? Como una forma de, pero claramente entendiendo que la única forma es de que todo carácter, cualquier tipo de carácter que cada uno tenga, tiene que someterse a ¿qué? A la voluntad del Señor. Y a tener la mente de ¿quién? Del Señor. Amén. El Mesías, ¿cuál fue su voluntad? Hacer la voluntad del Padre y negarse a cualquier otra cosa que él pudo haber deseado. Amén. Entonces dice, 24 dice, 5:24. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Amén. Y si hablamos de sometidas o hablamos de subordinadas. Amén. Hablando en el sentido de que hay una autoridad. Amén. Entonces dice que la iglesia está subordinada o sometida al Mesías. Entonces, si una mujer dirá, ¿por qué yo tengo que someterme a mi marido? Entonces la iglesia me diría, ¿por qué tenemos que someternos al Mesías? Es el mismo punto. Amén. Claramente aceptamos voluntariamente este pacto, esta comunión con Dios, y por lo tanto también aceptamos todo la carga que trae, o el yugo, aunque el Señor dijo que el yugo de Él era ¿qué? Era liviano. Amén. Si uno realmente tiene corazón para Dios, todo esto es liviano. Amén. No hay esa lucha. El problema es cuando el carácter nuestro como esposos o como esposas aún deja mucho que desear, o tiene muchas trabas, o tenemos muchas luchas con nosotros mismos, y aún no entendemos qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces dice, el 25 dice, los esposos, y aquí entonces viene el mandamiento principal para la cabeza, que es, amad a las esposas, así, o amad a sus mujeres, o los varones amad a sus mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Así que esto no se trata de enseñorearse del hombre como esposo, sino de que claramente la base principal de toda relación es ¿qué? El amor. Ahora, el problema es que el amor en una pareja no aparece en el primer año ni en el segundo año. Amén. Esas son cosas que tienen que irse moldeando, que se tienen que ir trabajando, tienen que irse adaptando, tienen que irse encajando, hasta que realmente ese amor se va entendiendo. Porque el amor hay que conocerlo, hay que experimentarlo. Amén. Y bien en todo eso que se dice, que al ser considerado, cuando el hombre considera el amor de la esposa, la preocupación de la esposa, el afán de la esposa porque todo esté bien, por ser ayuda idónea, por hacer lo que le corresponde a ella en lo más que puede, pues así también el hombre debe esforzarse para que su familia no tenga falta de nada, para que su familia también tenga todo lo que necesite. Amén. Y poder mantener esa armonía y ese amor entre la pareja. Pero el amor es algo que, recuerde que empieza como algo de atracción, tiene que ver con lo sensual, luego viene a ser algo fraternal, y luego viene lo que es el amor ágape, el amor sincero, el amor bonito, donde ya las otras cosas pasan a un segundo lugar y queda lo que es la amistad, la comunión de la pareja. Amén. Pero eso, como les digo, es un proceso. Amén. Todo tiene que irse trabajando, pues, sobre todo, pero la base de este trabajo es ¿cuál? No es la psicología, es el temor al Señor, es la obediencia al Señor, es lo que el Señor nos manda. ¿Para qué se casan dos creyentes? Para servir al Señor. Amén. Para a través de la relación del matrimonio servir a Dios, fructificar y asimismo multiplicarse. Amén. Conforme Dios estableció para el hombre y la mujer. Por tanto, por eso es que aquí no encaja cualquier otro matrimonio de otro género. Porque la idea del matrimonio es que fructificar y multiplicarse. Y ningún otro género puede multiplicarse tal como Dios lo estableció, a menos que se recurra a la adopción y a otras cosas. Amén. Dice, los esposos al 26, como el Señor se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra.
¿Cómo purificó el Mesías? ¿Cómo purifica el Mesías a la novia o a su cuerpo? Hablando de su propio cuerpo, porque nosotros, la congregación de los santos, es el cuerpo del Mesías. Amén. Ahora, ¿cómo nos purificó Él? ¿Cómo nos purifica Él? ¿A través de qué? Del lavamiento del agua con la palabra. El bautismo es parte de este proceso, pero lo que realmente lava, y esto se lo dijo Él a los discípulos en la última cena que Él tuvo con ellos, ¿recuerdan? Cuando le lavó los pies. Dice, ya vosotros estáis limpios, ¿qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo la palabra los limpió? ¿Cómo la palabra limpia al creyente? Sí, pero ¿cómo la palabra nos limpia, nos lava? Amén. Claramente es en la manera en que dice la Escritura, cuando dice la Escritura que somos regenerados. Amén. Que entramos en un proceso de regeneración donde nuestra mente es ¿qué? Es renovada y nuestros pensamientos son ¿qué? Transformados. Pero ¿cómo es que nuestra mente es regenerada, es renovada? Cuando vamos conociendo, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que realmente es bueno para mí. Amén. Entonces, a la medida que yo voy trayendo, la palabra va llegando a mi vida, el conocimiento de qué es la voluntad de Dios, de qué es la sabiduría de Dios, la gracia de Dios va llegando a mi vida. Entonces, todo lo que yo pensaba antes, toda la sabiduría que yo tenía antes, todo lo que yo creía que era inteligente y que era sabio en el mundo, y hay sabiduría del mundo también, entonces toda esa sabiduría va quedando ¿qué? Relegada a un lado para que el conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios entonces ahora va iluminando mi vida y va guiando mi vida, y eso es lo que me va limpiando, y eso es lo que me va lavando. Es la misma palabra, el conocimiento de la palabra. Por eso nuestro énfasis es: estudiemos la Escritura, porque en la Escritura, ¿qué dice la Escritura misma? Porque en ella os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna. Amén. Porque en ella está el conocimiento, está el entendimiento, el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, y por medio del Espíritu Dios nos va dando ¿qué? Entendimiento. Entonces dice, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo el esposo purifica a la esposa? Lavándola no. Con la enseñanza de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Sí, que la mujer en la congregación calle, ¿verdad? Pero que si tiene algo que preguntar, pregunte a dónde. En su casa a su esposo. Amén. Eso es más o menos el orden que se establece, ¿verdad? Ahora, claramente es el esposo el que está obligado ¿a qué? A prepararse. Amén. A buscar el conocimiento, a buscar el entendimiento. ¿Para qué? Para poder ejercer su autoridad como cabeza, porque si no todo va a ser ¿cómo se dice? Al que es déspota, al que es tirano, un tirano, amén. Entonces va a imponer lo que él cree que es, porque él es la cabeza, entonces es lo que él diga, pero no está conforme al Señor, porque no tiene conocimiento, no tiene entendimiento de qué es la voluntad de Dios, y entonces en su casa, en vez de haber paz, lo que va a haber ¿qué? Es un problema, amén. No va a haber paz. Entonces el deber de los hombres, sobre todo, somos nosotros los llamados a conocer y a entender la voluntad de Dios, porque somos nosotros los llamados a guiar nuestra casa, pero conforme ¿qué? Al conocimiento de la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo creo que es, o porque es que me plació que así tiene que ser, y entonces nos despojamos del viejo hombre, pero no del machismo. Amén. Y el machismo sigue en nuestras vidas. No, hay que despojarse, porque el machismo es parte de ese viejo hombre. Amén. El nuevo hombre es considerado, busca realmente que haya paz y armonía en su casa, en su hogar, en lo que piensa, en lo que determina. Amén. No solamente su ego, su egoísmo o su autoridad, sino que es el bienestar de toda su casa. Amén. Entonces, claramente la mujer, no es que la mujer no pueda, lo único que la mujer tiene prohibido por la Escritura es que la mujer enseñe al hombre. Amén. Y es interesante que el Señor Yeshua, para ser discípulos, solo llamó ¿qué? Hombres. Amén. Puede ser que hay gente que se levanta contra esto. Amén. Esa es la opinión de cada quien. Lo que la Escritura establece es que la mujer no debe enseñar al hombre. Amén. Ahora, la mujer puede ser profeta, porque la profeta no tiene nada que ver con enseñanza, tiene que ver con revelación. Si Dios llama a una mujer
y le da revelación sobre algo, la mujer puede hablar sobre eso, porque eso es lo que Dios le reveló para manifestar cualquier situación. Pero enseñar una mujer a un hombre en cuanto a la salvación no es lo correcto. Amén. Eso está establecido en la Escritura. Amén. Ahora, cada quien hace como quiere. Amén. Ahora, claramente desde el punto de vista del matrimonio, así también lo ejerce la congregación. Porque si en el matrimonio la mujer está subordinada al esposo, así como la congregación al Mesías, entonces claramente la cabeza en cuanto a la fe es ¿quién? Es el hombre, que está subordinado ¿a quién? Al Mesías. Amén. Hoy en día, recuerden lo que hablamos al principio, ¿verdad? Cómo este hombre de iniquidad que se tiene que manifestar, dice que se va a sentar aún en el templo de Dios como si fuera ¿qué? Dios. Amén. Quiere decir que dentro de la congregación también va a querer manifestarse ese hombre de iniquidad. ¿Qué es lo que busca ese hombre de iniquidad? Levantarse contra todo lo que Dios ha establecido. Amén. E imponer su propia ¿qué? Su propio pensamiento, su propia voluntad, y no la voluntad de Dios. Si una persona realmente cree en el Evangelio y cree a la palabra, claramente tiene que caminar conforme a lo que Dios estableció, porque esto no lo establecieron los hombres, sino fue Dios mismo. Amén. Así que el que pelea contra lo que está escrito no pelea contra hombres, sino que pelea contra Dios mismo. Amén. Ahora dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la congregación para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? De la administración de la palabra. Pues que el hombre de Dios, dice en Timoteo, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Dice, para esto, ¿cómo es que dice el texto? Dice, porque toda palabra inspirada por Elohim, por Dios, es buena para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena, o esté preparado para toda buena obra. Entonces, claramente, así como el Mesías proveyó todas las cosas para que la congregación se vaya preparando, se vaya purificando, así también el hogar tiene que ser ¿qué? Preparado y purificado por medio de la enseñanza de la voluntad de Dios. Amén. Cuando hay una discusión dentro de un hogar, se puede presentar, es normal que pueda presentarse. ¿Cómo se resuelve? Claramente, hablando, pero buscando ¿qué? ¿Quién tiene la razón en cuanto a la voluntad del Señor? Amén. Y esto no es que trata de que uno imponga, pero es que mire que el texto tal dice, como a veces decimos, ¿verdad? Es que en el versículo tal dice esto, que el hombre es cabeza de la casa, así que calladita. No es así, porque hay muchas ocasiones en que las mujeres, en virtud de las virtudes que Dios les da, uno reconoce que tienen ciertas áreas de la vida que uno necesita ayuda. Amén. Hay hombres que no son buenos para los negocios, pero sus esposas son buenas para los negocios. Amén. Hay hombres que son muy tímidos, pero sus mujeres son bien habladas. Amén. Entonces uno también tiene que reconocer qué aspectos uno tiene, porque ¿para qué Dios creó a la mujer? Para que fuera ya ¿qué? Ayuda idónea. Así que se trata de que cada quien puede aportar conforme a lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, un problema, ¿cómo se resuelve? ¿Qué dice la Escritura? Busquemos en la Escritura cuál es la voluntad de Dios para esta situación. ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Tú tienes razón o yo tengo razón? Amén. ¿Está nuestra razón de acuerdo a la voluntad de Dios? Y allí se resuelve ¿qué? La situación. Pero tenemos que someternos a aquello que Dios establece. Amén. Luego dice que así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea que la referencia para el amor de uno a la esposa tiene que ver que uno mismo también se ame. Porque ¿qué pasa si uno no se ama a uno mismo? Pues no va a amar a nadie. Amén. Uno debe amarse a uno mismo. Amén.
Amarse en el sentido porque muchos de los grandes problemas que tenemos los seres humanos personalmente viene por problemas que tenemos con nuestra autoestima, con nuestra aceptación de nosotros mismos. Amén. Estamos descontentos con nosotros mismos, con lo que Dios nos hizo, nos creó, o con lo que nos ha tocado vivir. Y entonces desahogamos en otros nuestros traumas, nuestras luchas, nuestros problemas mentales y emocionales. Amén. Entonces, es allí donde claramente, primeramente, Dios tiene que sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, sanar nuestras heridas y todo lo que hemos vivido en la niñez, en la juventud. Y entonces ahora, cuando estamos sanos, es que realmente vamos a poder amar a otros. Porque mientras estemos nosotros heridos, mientras estemos con traumas y cosas en nuestra mente, difícilmente vamos a poder amar a otros. Porque vamos a estar siempre, ¿qué? Desconfiando o compitiendo con otros. Amén. Porque a veces en los hogares lo que se forma es eso, una competencia de quién es más sabio, de quién es más inteligente, y nos humillamos unos a otros. La mujer humilla al esposo porque tú no sirves para nada, y el esposo le dice lo mismo, y estamos todo el tiempo en ese conflicto. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros aún hay cosas que no hemos resuelto. Amén. Primeramente hay que buscar que Dios sea liberando y sanando nuestra alma, nuestro corazón, de todas aquellas cosas que nos ha tocado vivir en la vida. Amén. Por eso que cada matrimonio es diferente. No se puede establecer una regla para el matrimonio, porque el matrimonio está compuesto de dos personas que vienen con diferentes situaciones. Amén. Y cada hombre le ha tocado vivir una vida diferente, a cada mujer le ha tocado vivir una vida diferente, de niños, de jóvenes. Amén. Unos vienen con menos traumas, otros con más traumas, y todo eso afecta al fin y al cabo la relación. Amén. Luego dice que porque ninguno aborreció jamás, versículo 29, su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la congregación. Amén. O sea que, así como uno cuida de sí mismo, debe cuidar también de su hogar. Amén. Procurarlo lo mejor. Amén. Así como uno le gustaría sentirse bien y estar en paz y poder estar contento. Amén. Pues así también, por eso el llamado a los santos, ¿cuál es? Busca la paz, ¿y qué? Y síguela. Si hay algo que hay que buscar dentro de nosotros, primeramente nosotros, es paz. Porque a veces no hay paz ni en nosotros mismos. Amén. Son tantas las luchas que hay en nosotros, tantas los resentimientos, las amarguras, los dolores que tenemos, a veces para con nuestros padres, entre hermanos hay resentimientos, hay malos recuerdos. Amén. Y si eso no se sana primeramente en mí, si no tengo paz primeramente en mí, si en mi corazón lo que hay es tormenta, pues mucho menos va a haber paz alrededor mío. Amén. Y luego dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo. O sea, lo que el Mesías quiere es que su cuerpo esté, ¿qué? Sano. Amén. Que no haya conflictos entre su propio cuerpo. ¿Usted imagina que la mano derecha le dé por atacar a la izquierda? ¿O que el pie derecho le dé por darle patadas al pie izquierdo? Pues claramente no. ¿Qué paz va a haber en un cuerpo así? Amén. Que usted anduviera por la calle todo el tiempo así, y que la boca quisiera morder la nariz porque no está de acuerdo con ella o alguna cosa. Amén. Pues andaríamos todos llenos de conflictos, ¿verdad? Pues así mismo, para eso el Mesías trae todas estas cosas. Y dentro del hogar hay que buscar eso. Porque si uno tiene paz en el hogar, difícilmente lo va a tener afuera. Amén. Y luego dice, el 31 dice, en base a esto, del pensamiento del Mesías, del pensamiento del matrimonio, de cuál es el propósito, de que haya armonía, de que haya paz, de que haya unidad, de que haya comprensión, de que haya soporte, amén, dentro del hogar. Claramente viene ahora el por qué fue que se estableció el matrimonio. Amén. Y ahí viene el propósito por el cual Dios le concedió a Adán una esposa, porque vio que estaba solo y no tenía compañera. Amén. Y se la concedió como ayuda idónea, para que le ayudaran aquellas cosas que tal vez él carecía. Amén. O que él no podía suplirse por sí mismo. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Amén. Esto es curioso porque cuando la gente se casa no piensa en eso.
de que estoy dejando a mi papá, estoy dejando a mi mamá. Amén. Pero cuando lo leemos en la congregación, entonces, ¿qué pasa? La carne reacciona. Ah, pero ¿por qué tengo que dejar a mi papá y a mi mamá? Amén. Pero cuando se está casando no piensa en eso, que en realidad es lo que estás haciendo. Te fuiste de la casa y dejaste a tu papá y tu mamá solo. Amén. Y no te importa si van a estar bien o no, tú importa es que, yo voy a estar con mi esposa. Y como dice por ahí un dicho, ¿verdad? El que se casa quiere casa. Amén. Y va a formar su propia familia. Amén. Pero es impresionante, pero todo lo que tiene que ver con Dios inmediatamente causa reacción. Amén. Porque esa es la naturaleza de la carne. La carne, que dice la Escritura, no se somete a Dios y no puede. Así que la carne siempre va a estar en rebeldía contra Dios. Porque la carne no quiere someterse a Dios. Amén. Y por eso es que, ¿cuánto nos damos de cuenta que somos carnales? Cuando leemos en la Escritura algo y nos causa choque. Pero ¿por qué así? ¿Pero quién lo dice? Pero es así como lo interpretan, y entonces buscamos la manera de cómo justificar nuestro pensamiento y nuestra inquietud. Amén. Entonces dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Amén. Quiere decir que el propósito es que haya una sola unidad, una sola ejad. Amén. Que sean solamente uno. Y para que sean uno, claramente no se puede estar dividido, porque ¿qué dijo el Señor acerca de poder prosperar, de poder avanzar? Dice, porque una casa dividida no prospera. Amén. Y a veces la causa de que muchos hogares no salen adelante, ¿sabe por qué es? Porque cada quien tira para su lado y cada quien está pensando en lo suyo propio. Hay personas que se casan, pero el esposo sigue pensando en su familia y en sostener a la familia de él, y la esposa entonces se molesta, y también porque no nos tenemos a mi familia, y entonces todo el dinero se va por aquí, para allá, y no hay unidad, y lo que hay es solamente un revanchismo y una confrontación que no deja nada. O entonces si el hombre malgasta, la mujer dice, pues yo también tengo derecho a malgastar, y si usted te compra esto, yo también compro aquello, y lo que hay es que nunca hay prosperidad, porque cada quien está pensando en su propio bienestar, en su propio ego. Amén. Pero cuando realmente Dios lo que hace es que unifica el pensamiento, unifica el propósito, unifica de que sí, tenemos que ayudar a nuestros padres, pero vamos a hacerlo conforme a la medida de nuestras circunstancias, conforme a lo que podemos, amén, pero es de mutuo acuerdo, amén. Entonces, claramente para eso está la comunión, amén, porque claramente si yo quiero ayudar a mi familia, ¿qué justo puedo hacer yo si mi esposa quiere ayudar a la suya y entonces yo me pongo? Porque yo soy la cabeza, entonces yo soy el que decido qué se hace y qué no se hace. Pues sería justo yo, ¿no? Amén. Entonces sería una injusticia, amén. Entonces hay que buscar la equidad, la justicia en nosotros mismos. Luego dice, grande es este misterio, o a veces las personas dentro de los hogares también pasa de que cuando los dos son personas preparadas y capacitadas, a veces uno quiere buscar ser más que el otro. ¿Ven? Y en eso a veces está también la confrontación y la lucha. ¿Ven? Cuando no hay justicia, cuando no hay amor, claramente, cuando hay amor, ¿qué pasa? No puede haber rivalidad. No, cuando hay amor, tú deseas el bien de tu pareja, que tu pareja esté bien. Amén, que tu pareja no se queje, porque claramente recuerden que dentro de la fe hay una advertencia, hay una exhortación al hombre. Dice que si tú tienes problemas con tu esposa y su esposa se queja de ti justamente delante de Dios, tu oración no pasa del techo. Amén. Así que el amor al prójimo, al amor a la esposa no es solamente cuestión sino que también es una manifestación de que Dios está viendo si soy justo o no soy justo, si sé administrar lo que me ha dado o no sé administrarlo. Amén. Porque si una esposa se queja justamente delante de Dios de la injusticia de su esposo, o de la severidad de su esposo, o la tiranía de su esposo, claramente la oración de ese varón no va a llegar a Dios. Dios no se agrada de esa oración. Amén. Por mucho que le alabemos y por mucho que le digamos cosas a Dios. Amén.
Dice, por lo demás vosotros también cada uno en particular ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Amén. Claro, el respeto debe ser mutuo. Pero en realidad lo que dice es que la esposa se subordine al esposo. Amén. Ahora, ¿qué pasa si una esposa considera que su esposo no es sabio o no es inteligente en cierto aspecto de la vida? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ponerse a pelear con él? Orar. Pedirle a Dios que le permita a su esposo poder entender o comprender lo que Dios le permite entender y ver a ella, y que ella pueda también de alguna manera encontrar la manera de explicárselo a él a través de con la misma palabra, porque todo tiene que ser ¿qué? En la amonestación y en el consejo del Señor. Una mujer sabia, claramente, si lo que cree que piensa, si lo que cree que desea, si lo que cree que está pensando es agradable a Dios y es conforme a la voluntad de Dios, pues claramente Dios le va a ayudar para que ella pueda hablarle a su esposo. Amén. Ahora, si su esposo es un hombre que realmente no está sometido al Espíritu de Dios y a la voluntad de Dios, pues hay que orar, aún más hay que orar todavía. Amén. Luego viene otra exhortación en el capítulo 6, y aquí ya pasamos al último capítulo de este libro, y tiene que ver con los padres y los hijos, que es otro aspecto de lo que es el matrimonio. Amén. Y dice, los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. ¿Y por qué dice obedecer en el Señor a los progenitores? El Señor mandó allá en el monte Sinaí, honra a padre y madre. Amén. Claramente que en el Señor, porque a veces nos tocan padres que no son tan justos. Amén. O no son tan sabios. Y a veces entonces tenemos que, en la obediencia al Señor, hasta que Dios permita que las cosas se vayan arreglando. Amén. Luego dice, honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Fíjate que es interesante que Saulo cita aquí todo el mandamiento en cuanto a los padres, amén, y la promesa que trae. Ahora recuerde que cuando Saulo dice que la ley es buena, ¿si se usa qué? Legítimamente. ¿Sí? Amén. Aunque no vivamos bajo la ley, pero la ley realmente puede ser un beneficio y una bendición para nuestras vidas si la usamos correctamente. Amén. Y lo que Saulo está recordándoles es que claramente este mandamiento y esta promesa están vigentes. Amén. Pero primeramente dice él, antes que dar esta promesa, él dice que obedezcamos a los padres ¿qué? En el Señor, o sea, por la fe, por el amor al Señor, por la obediencia al Señor, obedezcamos. Amén. Recordando de que este comportamiento tiene bendición para los hijos, de que le vaya bien y que tenga largura de días. Dice, y los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que claramente, una vez más, viene lo que es el que nosotros como padres estemos preparados y capacitados para poder, primeramente para entender y comprender la voluntad de Dios, y así poder enseñarle a nuestros hijos en el temor, no imponerles cosas porque nos place o porque no nos gustan, sino que hacerles entender a ellos y a comprender que más grande que lo que yo pueda decir es lo que dice él, el Señor. Más grande que mi consejo es el consejo de Dios. Más grande que mi instrucción es la instrucción de Dios. Amén. Un problema que tiene la juventud es que es apasionada. Pablo le dice a Timoteo, que era muy joven, le dice, cuídate de las pasiones juveniles, porque en la juventud es cuando las pasiones más están alborotadas y los jóvenes quieren experimentar todo lo que ven, todo lo que oyen, todo lo que ven hacer a otros. Amén. Y la carne allí está efervescente, queriendo que se satisfaga. Amén. Y claramente es allí donde claramente tiene que venir el consejo sabio de los padres en cuanto a instruirles en cuanto a la voluntad de Dios. Amén. Mire, tristemente uno de joven o de hijo no llega a comprender por qué es que los padres le dicen ciertas cosas. Amén. Porque es que un joven no alcanza a comprender el mundo de maldad que hay alrededor de uno. Que hay cosas que parecen, que aunque son lícitas, dice la Escritura, y que uno podría hacerlas, uno no llega a comprender
¿cuántos problemas me puede traer esa conducta o esa situación? Amén. A veces uno solamente ve el beneficio, a veces uno de joven o de cuando uno está deseoso de alcanzar lo que desea, uno solamente ve el beneficio. Pero eso está facilito, mire. Solamente estirar la mano y cógelo y es tuyo. Pero en realidad uno no llega a comprender en ese estado las terribles consecuencias que eso va a traer a la vida de uno. Los problemas que le pueden traer a uno. Amén. Y el mundo es especialista en presentarle a uno las cosas fáciles. Nadie te va a ver, nadie lo va a saber. Eso es facilito, usted lo hace y mire, y va a poder comprarse lo que usted quiere y lo que usted desea. Eso nada le cuesta, eso es fácil, no hay ningún riesgo. Y claramente la persona que no tiene la experiencia, que no conoce hasta dónde llega la maldad del ser humano, pues por la inexperiencia, por la inmadurez de la juventud, uno termina creyéndose el cuento y cuando lo que recibe, ¿qué es? Dice que el sabio ve el peligro, ¿qué? Y se aparta, pero el necio, hay otra palabra que dice ahí. No es el insensato ni el necio, dice hay una palabra para aquel que no piensa mucho las cosas, sino que se mete sin pensar. Amén. El sencillo, digámoslo así, la persona que es sencilla de pensamiento. El simple, gracias, me da la palabra correcta. El simple dice, pasa y lleva y recibe el golpe. El simple es aquel que no se detiene a meditar en las consecuencias de lo que está haciendo. O no trata de ver, bueno, hasta qué punto realmente esto está fácil o esto no va a traer consecuencias. Amén. Entonces el simple simplemente que se lo cree todo y termina creyéndole a los amigos y a cuanto le convence y termina haciendo cuando termina es que cuando abre los ojos ¿está dónde? En el hospital o en la cárcel o huyendo por ahí porque ahora tiene un problema encima. Amén. Pero claramente los padres tenemos también que procurar de que buscar el mejor consejo de la Escritura para nuestros hijos. Y si los corregimos en el sentido de qué es lo que Dios establece y en base a la experiencia que se tiene. Amén. Hay que hablar mucho porque una de las cosas que a veces nos pasa con los jóvenes es que les damos órdenes, pero no les damos explicaciones. Amén. No tal cosa. Pero nunca, y los jóvenes están ahí, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Y nosotros, no, ya te dije que no. Y no hay explicaciones. ¿Y qué pasa cuando el papá se descuida? ¿Qué termina haciendo el joven? Lo va a hacer. Amén. Porque se deja llevar por su deseo, por su pasión, y lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos la imprudencia de no explicarle las razones de por qué eso no es conveniente. Amén. Aún aquellas cosas que parecen lícitas y que se pueden hacer, aún ellas hay que explicarles que aún en eso, ¿por qué es que algo que se puede hacer no lo debo hacer? Porque aún en ello también puede haber ¿qué? Consecuencias negativas para la vida de uno. Amén. Pero a veces no nos tomamos esa tarea de querer explicar, porque a veces no tenemos la paciencia, no tenemos, amén, y a veces nos falta paciencia, amén. Ese amor por los hijos de ser paciente con ellos y explicarles, y aunque usted le explica, y bueno, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no? ¿Pero qué tiene de malo? Y están ahí, y usted les explica y están con la misma, amén. Pero hay que ser longánimes también con los hijos, amén. Luego pasa a la última parte de esta porción, que tiene que ver con la parte laboral, donde dice, los siervos, obedeced a los señores, según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías. O sea, que todo servicio que hagamos laboral, en realidad no hay que hacerlo a los hombres, sino al Señor. Amén. Porque sirvo al Señor, yo tengo que ser justo. Porque sirvo al Señor, yo tengo que ser honesto. Porque sirvo al Señor, tengo que hacer las cosas bien. Tengo que hacer buen uso de los materiales. Porque sirvo al Señor, tengo que hacer lo que es correcto. Amén. Porque por causa del Señor. Amén. No porque quiero agradar a mi jefe para ver si mi jefe me aumenta el salario y todas esas cosas. Amén. Porque a veces el mundo tiene esa ¿cómo se dice? Esas lizonas o obras de cierta manera. Hay personas que solamente trabajan bien cuando los ven. Amén. Y ese es típico de una persona que quiere agradar ¿a quién? A los hombres.
todo aquel que trabaja bien solamente cuando lo ven, es hipócrita. Amén. Es una persona que solamente está buscando lisonjear a su jefe. Amén. Pero aquel que trabaja bien, véanlo o no lo vean, es una persona que realmente es honesta y es íntegra en su trabajo. Amén. Así que por eso hoy en día ya los jefes no creen cuando van allá a la empresa y te ven trabajando, sino que te ponen cámaras ahora. Y ahora no tiene forma de... Amén. Porque todo el tiempo te van a estar chequeando ahí. Entonces, dice el 6, no sirviendo al ojo, como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Amén. Qué triste cuando uno tiene personas que no tienen temor de Dios. Emplear a alguien que no tenga temor de Dios, nosotros siendo creyentes, es un riesgo, porque se nos va a causar problemas. Amén. Porque usted no puede confiar en alguien que no tiene temor de Dios. Amén. Puede ser muy íntegro, muy honesto, muy lo que sea, pero también la carne le puede ganar. Y aún cuando tenga temor de Dios, hay que estar aún un poquito con cuidado también. Amén. Porque hay muchos que dicen, yo creo en el Señor, yo soy cristiano, pero de cristiano no tiene sino el título nomás. Amén. Entonces, luego dice el 7, serví con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, hay que tener disposición de hacer las cosas bien, porque para eso me pagan. Si usted aceptó un trabajo, amén, si aceptó un pago por lo que va a hacer, ya no puede quejarse, usted ya lo aceptó. Amén. Hay gente que dice, empléame por tanto y te va a tener un empleado esto, pero mentira, pero porque está en una racha, en una necesidad. Pero una vez que se soluciona el problema, ya empieza a quejarse. Pero me está pegando muy poquito, me está explotando. Pero eso fue lo que acordaste. ¿Amén? Entonces uno debe cumplir lo que acordó. Y después de que ya lo cumple, después entonces sí, vamos a negociar de nuevo. Amén. Pero primero hay que cumplir con lo que uno pacta. Amén. Dice, sabiendo que cada uno según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. O sea que realmente Dios también va, una forma como se manifiesta el carácter del creyente y como Dios juzgará al creyente, es como el creyente también se comportó aún en el aspecto ¿qué? Laboral. No solamente en el aspecto de la congregación, sino también en el aspecto de la familia y en el aspecto laboral. Si somos justos, si somos honestos, si somos íntegros. Amén. Si no lo somos. Amén. Y por último dice, y los amos, hacer lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor tanto de ellos como vuestro está en los cielos y que no haya acepción de personas en su presencia. Amén. Claramente, asimismo el creyente, el que es empleador y es creyente, tiene que procurar ser justo. Tiene que procurar ser también ¿qué? Honesto y ser íntegro y sobre todo considerado también. Amén. Y no aprovecharse de la ocasión y de la necesidad ajena y venir a explotar a un ser humano. Amén. Porque hay muchos que claramente se enriquecen en base a ¿qué? De la explotación. Amén. Explotan al ser humano. Se aprovechan de la demanda y de la necesidad que hay y entonces entre lo más mínimo que pueden pagar ellos y entre lo más que pueden exigir, pues lo van a hacer. Amén. Entonces hay que buscar también como empleadores ser justos en toda la medida de la palabra. Amén. Y así claramente, porque claramente Dios también nos va a juzgar. Porque una persona, un empleador que abusa, que explota, que no paga bien, que no paga a tiempo, que no paga completo, claramente delante de Dios, Dios está viendo que en realidad su fe no es verdad, que no tiene temor de Dios. Amén. Y claramente, primeramente debe hacer las cosas pensando en que Dios es justo y es bueno y es misericordioso y es benigno con todos nosotros. Amén. Entonces, vamos a dejarlo allí.